Está Daniel Escotorín con nosotros. Unidad Popular también ha sacado un documento contundente hablando acerca de la necesidad de la unidad del pueblo y de lo que significa la movilización popular por estos días, expresada desde hace muchísimas jornadas, incluso desde antes que se den las elecciones provinciales. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, me parece que esto que está sucediendo hoy en día en la legislatura marca, por un lado, la continuidad de lo que ya era el proyecto del gobierno, pero a su vez también con un alto grado de torpeza, con un alto grado de soberbia y además también con una mala lectura de lo que fueron las elecciones en sí mismas, los números que si bien ratificaron la continuidad del gobierno, pero unas elecciones donde un 30% de la ciudadanía no fue a votar. Claro. ¿Sí? O sea, por lo tanto, gana con un 47% sobre el 70% que se expresó en las urnas, o sea, de un padrón electoral, solo el 70% se expresó. En el total del padrón, solamente ganó con el 31%, por lo tanto, ese 30% que no fue a votar se constituye como la segunda fuerza. Y luego está el otro 40% de votos dispersos, ¿no es cierto?, que optaron por opciones opositoras. Con lo cual, esto marca también una señal de alerta para el gobierno que no lo leyó. Luego, frente a esto tenemos una legislatura que ha quedado vacía de representación opositora y entonces aparece la necesidad de la movilización popular, de la movilización callejera, de la necesidad de seguir articulando las diversas fuerzas opositoras porque evidentemente la ceguera de este gobierno, la falta de autocrítica y de capacidad para entender el escenario político lo pone a él mismo en una cuestión, en un límite muy delicado. Acaba de ganar y ya tiene todo un nivel de conflictividad social autoprovocado, además, por la represión, por no entender también las demandas de los docentes y ahora con este proyecto que efectivamente no solamente es anticonstitucional, sino que también apunta fundamentalmente a cercenar, a intentar acallar todo lo que tiene que ver con las manifestaciones populares. Y agrego una cuestión, si uno lee la letra, digamos, de este proyecto, que no es solamente el gobierno, digo, son sus representantes legislativos, es muy parecido, yo diría que es similar, copiado de lo que es la legislación en Chile. En Chile las movilizaciones también tienen estas normativas. Hay que avisar, hay que pedir permiso. Hay que garantizar todo servicio. Y queda sujeto a la autorización del gobierno. No es que uno dice, bueno, miren, te aviso que yo mañana me voy a movilizar de tal lado a tal lado. No, no. Por lo general, las alcaldías terminan denegando estos permisos, estas solicitudes, por eso también eso genera a su vez los choques permanentes con las fuerzas policiales, con los carabineros. Bueno, esta legislación viene a su vez también de la dictadura de Pinochet. Todo el proceso que se dio en Chile en estos años de democracia no lograron. Qué feo esto que estás diciendo, ¿no? Esto de tener una comparación tan triste como fue la dictadura de Pinochet. Pero claro, y tomar esas herramientas. Fíjate vos que justamente en todo el proceso que se dio entre el 2019 hasta el año pasado, cuando es rechazada la Constitución, no se pudo torcer esa legislación, no se pudo avanzar en el sentido de la democratización de las fuerzas de seguridad, de los niveles de participación. Bueno, esto es lo que está tomando hoy el gobierno salteño. Entonces, frente a eso, por supuesto que la sociedad no se queda callada. Hay un aviso muy claro de que se están construyendo nuevos canales de participación y esto también es una señal de alerta incluso para las instituciones gremiales, ¿no? Los autoconvocados docentes que siguen manteniendo un nivel muy fuerte de participación, de convocatoria, bueno, también es un llamado de atención respecto a esta crisis de representación en lo político, en lo social, en lo gremial. Entonces, es un cuadro muy complejo, pero donde, además muy interesante en todo caso, porque también nosotros así estamos interviniendo en función de generar esta nueva institucionalidad, estos espacios de participación, bueno, lo decíamos también en la campaña, ¿no? Ir de esta democracia representativa, delegativa, a una democracia participativa. Así está la demanda de la sociedad, incluso leyendo ese 30% que no va a votar, porque dice, bueno, ir a votar no me sirve de nada. Ir a votar no me expresa porque... Sí, pero le ha dado mayoría a Gustavo Sáenz prácticamente total
¿no? en las cámaras. Entonces también digo, Ahí- hasta dónde no ir a votar también va a influir en todo lo que pase de aquí en adelante legislativamente. Todavía estamos en la primera gestión de Gustavo Sáenz, todavía no ha terminado esta primera gestión, o sea, queda un ciclo más por delante de 4 años donde no sabemos qué es lo que puede llegar a ocurrir viendo el escenario que se traza hoy en día, ¿no? Bueno, por eso, claro, no solo no llegó a asumir, digo, pasó apenas unos días de la elección y la lectura política que hace fue totalmente equivocada o no hizo ninguna Yo lectura te voy política. a Se comentar, montó claro. sobre un número que es ellos mismos se autoconvencieron y entonces generan este nivel de conflictividad. Además, otra cuestión, lo de esta mañana fue increíble, cómo el gobierno planificó el caos. Quienes fuimos a trabajar 7:30 de la mañana nos encontramos con una ciudad sitiada. Es increíble cómo ellos mismos planifican el caos y es bastante coherente con lo que es su gestión de gobierno. Ujú. Bueno, y esto que vos decís, una mala lectura de la realidad. Yo he conversado con distintos funcionarios de distintos rangos a lo largo de estos días y el día viernes y el día sábado estaban absolutamente convencidos de que la tensión se había eliminado, ¿no? Y de que el lunes efectivamente todos los docentes contentos, después de haber sido detenidos o de que sus compañeros sean detenidos, iban a ir a trabajar. Creo que no sé hasta dónde, digamos, existe esta falta de discernimiento, ¿no? sobre la realidad y que además cada vez que de alguna manera se amedrenta al pueblo trabajador, reacciona con más fuerza. Digo, tampoco hay que ser muy erudito para poder leer lo que pasa socialmente en nuestra provincia. Sí, bueno, además aparece eso, ¿no? A la mala gestión, a la incapacidad de los funcionarios para entender las demandas de distintos sectores de la sociedad, en este caso los docentes, se suma también la incapacidad política para entender lo que ellos mismos están provocando. Ya entre el fin de semana, entre la asamblea de los docentes el sábado, la marcha de un domingo a la noche, ya multitudinaria, preanunciaba que esta semana no iba a ser tan tranquila como ellos, como bien decís vos, estaban esperando. Y hoy tenemos, bueno, una ciudad paralizada, un conflicto docente que ha ido creciendo, que se mantiene con alto nivel de acatamiento y ahora también con los sectores, distintos sectores políticos, sociales, gremiales movilizados para frenar este intento de, bueno, una ley antipiquete que en realidad no tiene, bueno, es una denominación que más bien apunta otra vez a criminalizar, a estigmatizar a quienes se movilizan, participan, a quienes salen a la calle para reclamar sus derechos, sus demandas, sus necesidades, ¿no? Entonces, bueno, ese es el cuadro de este gobierno, no ha cambiado nada. Ya lo habíamos visto en su inicio. ¿Por qué hay un y ahora... 31% que lo vuelve a elegir entonces, ¿Cómo, Daniel? perdón? ¿Por qué hay un 31%, como vos decís, que lo volvió a elegir? Yo creo que, hay un 30% que nos pone a todo en la misma bolsa y dice, bueno, esto son todo lo mismo. Frente a un gobierno y a sectores políticos hegemónicos, predominantes, entonces es muy difícil visualizar una alternativa, nosotros visualizar a quienes de alguna manera venimos trabajando con otra forma de hacer política, con otra mirada, con otra práctica. Ahora bien, este gobierno que desconoce eso, lo toma como un dato secundario, simplemente dijo, bueno, ganamos con el 47%. Bueno, entonces ese dato erróneo es el que, sobre el cual se montan ellos para decir, bueno, hoy tenemos la legitimidad absoluta de la sociedad para seguir gobernando, que en realidad es un desgobierno, es un andar en una estepa donde su gestión no ha dejado ningún resultado positivo. Y hoy, insisto, a 2 días, 3 días de las elecciones, otra vez, ¿no es cierto?, sin entender lo que estaba pasando, sus funcionarios y sus representantes legislativos avanzan con una torpeza, con una ceguera que la verdad asusta en función de lo que viene. Como bien decías vos, todavía no asumió la nueva gestión y ya tenemos este nivel de conflictividad, además en un cuadro nacional que puede preanunciar, bueno, mayor conflictividad social, mayor demanda, y frente a esto lo único que se les ocurre es poner trabas, es no escuchar lo que están demandando y generar un cuadro de choque con todo lo que de alguna manera vamos a estar demandando, porque las necesidades son acuciantes.
la inflación se come el salario de los trabajadores, la falta de trabajo también, los trabajadores de salud precarizados. Bueno, es un cuadro bastante grave y el gobierno está mirando para otro lado, está sintonizando otro canal y esto, la verdad que le va a resultar un tiro en el pie en el corto plazo. Ni siquiera va a haber que esperar que asuma en su nueva gestión en diciembre. Bueno, la verdad que un panorama bastante difícil, ¿no? Como decías vos, muy complejo en todo sentido, más teniendo presente todas estas otras situaciones que se terminan mezclando. Vos decís, hay una realidad nacional también que termina afectando obviamente al gobierno y que sin duda, ¿no? También pone sus ingredientes para que esto incluso se exacerbe. Muchísimas gracias, Daniel. Como bueno, siempre, muchas gracias, Mabel. muy completo todo el análisis. Nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya volvemos.